Hola a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a su canal favorito y al mejor, peor podcast, Tu Espacio Cristiano. Mi nombre es Chuy. Y yo soy Beto. Y el día de hoy estamos aquí, banda, familia, un San Lunes más de podcast. Espero que estén bien, gracias por estar con nosotros una semana más. Beto, ¿cómo andamos? Bien, man. Feliz y encantado de la vida de estar aquí nuevamente con, Sí, amén. con aquí nuestros suscriptores que Así no nos es. fallan. Están Ajá. aquí apoyándonos todas las semanas. Y el día de hoy Ajá. venimos vestidos de gala porque Chuy está cumpliendo años. Nuevamente. O sea, hoy cumplo años, sí, 13 de septiembre. Pero, no, bro, no. Si ustedes están viendo este episodio el mismo día que salió, feliciten a Chuy. Si lo ven el día siguiente, también, pues, o sea, nada pierden. Y Chuy como quiera lee los comentarios. Y él dice que no, pero sí. Amo la atención. Bro, es que para qué... Ok, podemos empezar esto. A ver, tu crisis existencial. Sí, es que a mí me da depresión cuando cumplo años. La verdad, yo me la paso bien mal. Men, ¿en serio? ¿Mal? Mal, o sea, en serio. ¿No vas a hacer nada? Yo no voy a hacer nada. Men, te invito a salir, No, quítate, no vamos me a hacer algo, toques. Tenemos que celebrar un año más Es que, no. del profeta, apóstol, querubín. Es que cuando Jesús uno es Martínez. eterno, bro, ya... No, es que no sé. No sé. No sé si a las personas que nos escuchen les pasa esto, pero a mí me da depresión. ¿Te No sé. celebraban los cumpleaños de niño? Sí, y nunca me gustaron. Desde niño. Desde niño, man. Hay un video que obviamente no se lo va a pasar porque está en VHS. Pero donde yo lo convierto. Yo cumplí 5 años. Ajá. Mis papás se habían esforzado por hacer una fiesta, payasos, un ventrílocuo, así de los que eran con los monos. Y yo estaba sentado amargado y llorando. Sí, bro. ¿Y no te da cosa ahora viendo desde tu punto de vista así lo malagradecido que eras con tus padres? Sí, obviamente. O Por sea, eso lo ya... poco que tenían y lo hacían en una fiesta para ti y tú todo ahí malagradecido. Sí, ahí sí, obviamente ya lo veo. Por eso es que ya no me haga nada. Desde ese entonces. Sí, desde entonces ya no me haga nada. Así es que, ok. El cumpleaños no es que cumplas un año más de vida. Es que cumples un año menos de vida. Estás más cercano a la muerte. Es lo que estás celebrando. Y yo, voy a celebrar mi muerte. Aunque, no pasa nada. La depresión. Qué pesimista eres. Pero bueno, ya con esa nota empecemos este podcast. Ya me sentí mal, yo también. Sí, es que no celebren sus cumpleaños, banda. Sí, ¿para qué? No se crean. Ya ni quiero grabar. No, vámonos. No sientes una oscuridad. Sí, ya, no, estoy bien depre. Pero no, bueno, ya con eso probablemente lo podamos relacionar al tema del día de hoy. A ver, ¿cómo lo relacionamos la depresión por cumplir años con este tema, bro? Yo iba a hablar sobre el pasaje del tiempo, no la depresión. Ya, si tú te quieres enfocar en eso, pues puede ser un poco diferente. Pero más oscuro, más depresivo. Para todo tenemos. Dale. Pero el día de hoy me gustaría, no sé, enfocarme un poco más en lo que... ¿qué es lo que le depara a la... Es una palabra. ¿Depara? Sí, bro. ¿Qué es lo que le... mira, tú di las cosas con seguridad, men, y son Y palabras, sí. y nadie te va a decir nada. Ajá. ¿Qué le depara a la iglesia cristiana en el futuro? ¿Cómo será el cristianismo en el futuro? ¿Ya? Men, ¿te imaginas llegar a la iglesia acá como una era No, futurística? Estoy pensando en un clickbait. A ver. En el futuro no hay cristianos. En el futuro no habrá cristianos. No sé, ahí después el chulo. Ya después nos ponemos de acuerdo. Sí, pero sí, imagínate, men, llegar a una iglesia acá toda futurística en el año 2121, men. Llegas a tu iglesia en tu carro volador, obviamente, como nos prometió Marty McFly en Volver al Futuro. Y Elon Musk. Parte 2. Y Elon Musk. En Marte. Vamos a la iglesia de Marte, bro. Dice que hay una ¿La local o la interespacial? Vamos a Hilson Marte, bro. Dicen que hay un avivamiento ahí de prosperidad bien chido. Bueno, llegas en tu carro volador, tus botas voladoras. Te sientas. Abres tu iglesia digital. Me pongo mis ándale, tus VR. Ajá. Te pones a verlo. Y luego ves a tu hermano de un lado, que apenas tiene el Z Fold, man, como lo usa como librito, man. Y dices, qué pobre.
Pero sí, men, ¿cómo crees que vaya a ser la iglesia del futuro? ¿Cómo vemos al cristianismo en el futuro? Ay, es que no sé si yo me considere, porque es algo que he estado pensando, pero no sé si yo me considero realista o pesimista. Pero yo soy como más realista, bro. Desde el punto de un optimista, yo creo que eres pesimista. No, es que yo sí le veo al cristiano. O sea, partamos del punto de que nada puede ir en contra de la iglesia y mientras Cristo no venga, la iglesia va a prevalecer. Ok, ese es el punto, sí. Pero yo sí creo que vienen tiempos oscuros para la iglesia cristiana, para el cristianismo. Así. O sea, al nivel de persecución. Uy, no creo. Uy, pues vamos a empezar. O sea, y me refiero a persecución. Sí. Sea, la única posibilidad que veo que sea una persecución como en la iglesia primitiva, creo que puede ser, y puede ser muy pocas posibilidades, pero quizás pueda ser si es que el mundo se islamiza. Okay. Y así como lo vemos en Afganistán, con lo que está pasando, que están matando cristianos, así puede ser alrededor de todo el mundo, pero lo veo, sinceramente, en mi punto de vista, yo veo muy complicado de que haya una persecución de esa manera, que maten cristianos, porque están los derechos humanos, ya las diferentes organizaciones en la cual, pues, yo no veo muy posible que eso vuelva a pasar, pero sí considero que hay una persecución ideológica. Sí, relativamente hablando, podemos ver de que han habido demasiados avances y progresos ya en lo que estamos hablando de los derechos humanos, de cosas que ya no sé, que antes se hacían, pero ahora ya es como de que sentido común de que no está correcto hacerlo. Como en las etapas, los periodos tempranos del cristianismo donde eran perseguidos y eran asesinados por sus creencias y todo eso. Hoy en día, por tanto odio que la sociedad tenga contra el cristianismo, no van a llegar a eso. No van a llegar a matar. Ajá, exacto, porque ya existen muchas cosas como lo que estabas diciendo tú de los derechos humanos. Pero ya, digamos de que sí, el mundo se corrompa ya a un nivel, o sea, súper gigantesco, de que ya el odio hacia los cristianos crezca exponencialmente, probablemente ya sea eso. O quizá ya, incluso hasta después del rapto puede suceder. Bueno, hay varios escenarios donde podría suceder. Pero, ahorita que estabas mencionando eso del Islam y todo eso, estuve haciendo un poco de investigación. O sea, ya me conoces tú. Sí. Haciendo tarea en el podcast. Porque hay que traer calidad a este podcast. Obviamente. Estaba viendo de que una de los factores más grandes que existe en que si el cristianismo va a crecer o va a disminuir, es algo que a mí jamás se me había ocurrido. Algo que cuando lo estaba leyendo y es algo de que dije yo, tiene todo el sentido del mundo. Sí. Que es los números de hijos que tienen las parejas cristianas. En promedio. En promedio, las parejas cristianas aquí en Estados Unidos y en Centroamérica y Sudamérica, que es donde el cristianismo está más fuerte, en promedio están teniendo, déjame checo, 2.7 niños por pareja casada. Estamos hablando de que están teniendo entre 2 y 3 hijos. Y si estos son cristianos de verdad, obviamente los van a instruir en el camino y estos niños van a crecer ya conociendo sobre el cristianismo y sobre los valores cristianos. Sí. Pero hay un factor también que juega en contra de los cristianos, que es algo que no vemos con los musulmanes y es algo que es solamente, específicamente, casi solamente del cristianismo. Que es hay un número de porcentajes de personas que se convierten al cristianismo, pero hay un número casi igual, pero un poco mayor, que están abandonando el cristianismo. Sí. Y es un problema que estaba viendo yo, que es específicamente y especialmente de los cristianos
que las personas musulmanes no tienen. Ajá, ellos no cambian tanto de religión como... Sí, es cambian su muy cosmovisión raro. como el cristianismo. Muy rara la ocasión de que se vea a un musulmán que dice, me voy a hacer cristiano. O ateo. Mucho menos ateo. Y también algo que ellos tienen mucha ventaja también es que están teniendo más hijos. O sea, ellos por lo general tienen un promedio de 3 hijos. 3.1 en promedio tienen hijos. Entonces, no, Choy, no va a ser 3 hijos y un 10% de un musulmán. Bro, eso está muy oscuro, por favor. Sí, perdón. En cuanto te reíste, sabía lo que estabas pensando. Perdón, discúlpeme. Sigamos. Pues sí, pero en promedio están teniendo, pues, sí. Más hijos. Casi un hijo más de los cristianos. Y también el factor también más grande es que ellos por lo general no abandonan su fe. Algo que los cristianos, si tuviéramos cristianos que de verdad permanecieran en la fe y que hubiera, no digamos que nadie que abandone el cristianismo, pero una fracción solamente de lo que estamos viendo, el cristianismo ahorita hubiéramos sido líderes mundiales, hubiéramos estado gobernando el mundo. No hubiera una teocracia, bro. Pero pues como eso no fue lo que la Biblia nos preparó, nos dijo que en el mundo tendréis aflicción, pues aquí estamos. Pero sí, es algo que de verdad como cristianos deberíamos estar muy atentos, porque a lo mejor no a nosotros no nos va a tocar de que veamos ya que haya más musulmanes que cristianos, pero estamos viendo de que ya es para algo allá va todo, que es por seguro, no es de que probablemente va a suceder, no, ahora estamos viendo de cuándo es que va a suceder. Y ya con las proyecciones que estaba viendo, se está diciendo que entre el 2050 y 2100, que ya se está viendo que rápidamente los musulmanes están alcanzando el cristianismo y va a haber un punto entre ese periodo de tiempo donde lo va a rebasar. Nos van a rebasar y ahora sí que van a ser los líderes mundiales. Sí, va a ser la religión, no mundial, pero la más predominante. Y la más popular. Ok. Vamos a hablar sobre esto de por qué los cristianismos de diferentes multiversos. Vayan a ver nuestro video, chicos. No, ¿por qué el cristiano cambia de posición? Porque es algo que pasa en el cristianismo. Evidentemente, es un hecho estadístico de que en la religión cristiana es la religión que más cambia su postura, su cosmovisión y se vuelve ya sea de otra religión o otro tipo de cosmovisión como el ateísmo o el deísmo, no sé. ¿Por qué crees que pase esto? Porque, vamos a ser serios. Según las estadísticas, alrededor de unos 5 o 10 años, las iglesias se van a reducir en 50%. En 50%. O sea, imagina tu iglesia en la que tú vas ahora, en unos 10, 20 años, solamente van a estar la mitad de las personas. Sí. Eso es lo que al parecer viene para el cristianismo. Es más, no solamente, te vayas por las estadísticas. O sea, en tu misma iglesia, si tú has permanecido a una iglesia por más de 10 años, tú puedes ver ese ciclo que está sucediendo. En especial los jóvenes. Porque estamos viendo de que en un periodo como de 3 a 5 años, estamos viendo de que hay un grupo nuevo de jóvenes. Porque hace un tiempo atrás estaba viendo la página de Facebook de nuestra iglesia de jóvenes. Y estaba viendo y dije, mira, me acuerdo de esos jóvenes. Me acuerdo mucho de esos jóvenes y ahorita están en lugares muy, muy diferentes que cuando estaban en la iglesia. Y de verdad es algo un poco triste porque te das cuenta de que es evidente que hay un problema. Hay un problema en el cristianismo de que nosotros, si no tomamos las riendas para poder corregirlo, o sea, vamos a ir a un lugar mucho peor como tú estabas diciendo, la mitad de los miembros de la iglesia ya no van a estar. Ya no van a estar yendo. Entonces, evidentemente hay un problema en las iglesias cristianas que de verdad necesitamos controlar y tomar acciones para resolverlo. ¿Por qué crees que pase eso? Porque yo tengo varias teorías de por qué el cristianismo están disminuyendo los feligreses. Bueno, al menos aquí en Occidente y en Estados Unidos y todo lo que vemos bajo nuestro contexto. Porque hay en diferentes países como China y en España, en Europa que está creciendo
que se ve como que un avivamiento donde está, donde está creciendo el número de creyentes. Pero bueno, ¿por qué crees tú que se deba? De que hoy en día muchas personas están dejando el cristianismo. Creo yo, una de las razones, obviamente hay muchas razones, muchos factores. Este es un problema muy complejo que vamos a tratar de resolver. No, lo vamos a resolver, bro. Dale, vamos a resolver el problema del cristianismo contemporáneo, bro. Claro que sí. Vamos a resolverlo, bro. 15 minutos. Dale. No, menos. Creo que una de las razones más grandes vendría siendo porque no se les está enseñando doctrina. La doctrina a los jóvenes, que de verdad es uno de los fundamentos. Es uno de los fundamentos que cada creyente debería de saberse bien. Debería de saberse, no de que, más o menos me sé la doctrina, pero no, cuando uno se convierte, y probablemente esto es algo que se debería hacer en las iglesias, es dar seguimiento a los nuevos convertidos. Sí. Dar seguimiento el no discipulado. No solamente de, danos tu número de teléfono y te vamos a mandar mensajes automatizados. No, bro, de que esta semana los servicios serán los miércoles y domingos y no más. Mira, que le quede saco, que se lo ponga. Pero sí, o sea, dar un seguimiento ya un poco más personal con los nuevos creyentes. ¿Sí? Porque muchas veces los creyentes que apenas están empezando se sienten muy aislados. Se sienten aislados en una fe que de verdad debería de cambiarles la vida. Debería de cambiar su cosmovisión completamente. Pero lo que están viendo es de que aquí en el cristianismo me siento solo. No hay personas que me quieran ayudar. La falta de unidad de la iglesia, entonces... Sí, también, ya. Y cuando llegan a ese punto y lo comparan con el mundo, donde tenían amigos, de que les sobraban amigos que los invitaran a las fiestas y hicieran tanta cosa que no es de Dios, lo comparan y obviamente fácilmente se van a ir a su vida pasada. Y entonces, si nosotros como iglesia les hubiéramos dado ese seguimiento ya más personal y les inculcáramos la doctrina, o sea, una doctrina que sea realmente la doctrina de la justificación, la expresión de los pecados, bíblica, o sea, si nos pudiéramos más enfocados en eso, de que sean respuestas que te ayuden a las preguntas existenciales, que digas tú de que, o sea, estoy en este mundo, pero ¿por qué? Porque, o cómo es que un Dios bueno permite el mal. Exacto. Esos tipos de cuestionamientos. Cosas que en realidad no son tan complejas, pero si tú no tienes los recursos necesarios para llegar a tu propia decisión, el mundo te va a decir de lo contrario. Te va a decir, mira, aquí tenemos tanto ejemplo de tanta maldad en el mundo. ¿Cómo puedes decir tú que existe un Dios? Y ahí es donde dicen, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, o sea, tiene sentido, bla, bla, bla. Pero si en realidad tuviéramos a personas que de verdad los expusieran a la verdad y que les enseñaran de la manera que debe de ser enseñada, con maestros capacitados, entonces hubiera sido un caso muy diferente. A veces yo me pongo a preguntar sobre... ¿por qué en muchas de las iglesias le tienen tanto miedo a enseñar doctrina? He visto muchas iglesias de que no, es que han dicho de que no enseñamos doctrina porque no, la doctrina divide, que la doctrina, por ejemplo, en cuestión a los jóvenes, no, es que la doctrina, si tú le enseñas doctrina a los jóvenes, se aburren, a ellos no les interesa o no les sirven para su vida, y como que yo me pongo a pensar como que lo que trae el fundamento a una vida cristiana, independientemente sea joven, adulto, no sé, pero es la doctrina bíblica. Cuando tú empiezas a conocer más de la Biblia en una forma doctrinal, también se puede decir como sistemática, o sea, eso al final de cuentas te va a fortalecer. Y es de gran utilidad mediante cuando vienen dudas a nuestras vidas, porque son muchas estadísticas, y esto es algo real, de que sobre todo en cuestión de los jóvenes, de que los jóvenes en mayor parte dejan el cristianismo por sus dudas, porque porque la iglesia no le contesta sus dudas. Y cuando ven que una iglesia no contesta, con un joven, imagínate, un joven tiene muchas preguntas y la iglesia o los ignora o les dice pecadores porque simplemente tiene dudas.
Entonces, el joven se va a terminar yendo diciendo de que no, es que el cristianismo no hay respuesta. Pero es eso de que cuando nosotros ponemos una doctrina, cuando enseñamos doctrina, ya sea en cuestión a los jóvenes o a la iglesia, van a ser capaces de discernir, de pensar críticamente para poder solucionar esas dudas que quizás puedan tener o que les pueda llegar a partir de las escuelas, de las universidades, no sé. Y ellos así, respondiendo a esas dudas, pueden mantenerse firmes dentro del cristianismo. Sí, y es algo que en mi opinión debería ser esencial en las iglesias o en las clases que por lo general se dan en las iglesias, de tener como un día, o sea, un día dedicado a doctrina solamente. Ajá. Doctrina, porque estamos hablando de que a lo mejor dicen que es algo repetitivo y que ya lo enseñamos, pero en mi opinión, o sea, nunca tienes suficiente doctrina. Uh-huh. Entre más lo estés repasando, más vas entendiendo cosas, más entiendes el carácter de Dios, más entiendes el porqué de las cosas y probablemente cuando lo repasaron por primera vez no estaba yendo por algo similar, pero la segunda vez ya te estaba tocando algo más en tu experiencia personal, algo que lo puedes aplicar a tu vida. O sea, es algo de que uno como cristiano deberíamos de solamente, ¿sabes qué? Cumplir. Uh-huh. Cumplir con dar la enseñanza a tiempo y fuera de tiempo, como lo dicen muchas veces, porque uno como maestro, como predicador, nunca sabe por lo que están pasando las personas. Uh-huh. Uno nunca sabe que a lo mejor este hermano está pasando por unas cosas y necesita una palabra de aliento, o necesita esa aseguranza de que en la doctrina que él cree va a terminar ayudándole al mismo en un futuro. A lo mejor no en esta vida, pero en la venidera. Y entonces ahí es donde tú te pones a cuestionar como cristiano, es de que por qué estamos nosotros como cristianos como tratando de evadir estos temas que de verdad es algo que es necesario en todas las iglesias. Uh-huh. No estamos hablando de cualquier iglesia. Todas las iglesias necesitan doctrina. Sí, y la iglesia, bueno, hemos visto que uno de los principales problemas que nosotros creemos es la falta de enseñanza de doctrina dentro del cristianismo. Uh-huh. Y cómo la iglesia ha guardado silencio y no quiere enseñar doctrina. Bueno, en muchas de las iglesias. Pero hablando también de una cuestión cultural, a mí me sorprende y me asusta a la misma vez de cómo la iglesia ha guardado silencio con todas estas cuestiones culturales. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros vivimos hace poco aquí en Estados Unidos una ley que ya fue aprobada. El algoritmo. Sí, no nos deja el señor YouTube. Ok. ¡Del aborto! ¡No! Ese fue nuestro cheque de la semana. Dios proveerá, bro. Dios proveerá, man. Dale, güey. Suéltate ahora ya. No, es que mira. No, pero sí tienes razón, ya. O sea, nosotros dentro de la iglesia, y sobre todo aquí en Texas, vimos una ley que se aprobó en contra del aborto. Uh-huh. Y gran parte de la sociedad se volcó en contra de esta ley. Uh-huh. Y ahorita hay una discusión afuera en la sociedad sobre si el aborto es bueno, si el aborto es malo. Lo cual tocamos en nuestro podcast pasado, que lo vamos a poner aquí. ¿Sí? ¿El pasado? Bueno, no, en el pasado no, pero hace unas semanas. Y lo que me impresiona es que la iglesia está guardando silencio en estos temas culturales, que son necesarios hablarlos, porque si la iglesia calla y no les enseña a los jóvenes estos temas correctamente, el mundo es el que lo va a enseñar. Si la iglesia calla, el mundo habla, y es de que debemos de tener... Amén. Recíbelo. No, y es de que debemos de tener muy, muy en cuenta eso, de que, por ejemplo, en cuestión de los jóvenes allá afuera están recibiendo mucha data del mundo, de las ideologías que está hoy en día. Propaganda. Ajá, propaganda, gracias, bro. Y la iglesia callada. La iglesia callada no quiere hablar de esos temas porque dividen o no es o al final de todo Dios ya tiene bajo control todo. No sé las razones por las cuales la iglesia pueda guardar silencio en estos temas, pero yo considero que debe ser muy necesario enseñarles a los jóvenes sobre estos temas para que así cuando vengan dudas o cuando venga la influencia del mundo no sean fácilmente engañados. Exacto. Si tiene que dividir, que divida las ovejas de los lobos. No, ¡aleluya! Que separe el trigo de la cizaña, bro. Vámonos. ¿Cuestión qué? ¿Nos vamos a quedar pocos?
¿Qué nos dice la Biblia? Que somos un remanente, ¿no? Exactamente, aleluya, de Dios. Pero vamos a estar orando por la cizaña. Pero y es que sí, eso es muy cierto, porque estamos viendo que aquí en las iglesias ya estamos viendo el resultado de que las iglesias caen en tales temas. Uh-huh. Ya estamos viendo de que en cuestiones tan claras como lo que son el aborto, ya es algo así como de que para los jóvenes es de que, probablemente sí, probablemente no. Estamos viendo, necesito ver los argumentos, que está bien. O sea, está bien ver los dos lados de la moneda, ver los argumentos a favor y los uh-huh. argumentos en contra. Pero si tú eres un cristiano que tienes de verdad los recursos necesarios que para llegar a una decisión, pues vas a llegar a la decisión que la mayoría de los cristianos ha llegado, de que sí, el aborto es malo, o sea, es pecado el aborto. Sí. Y es algo que muchas de las iglesias tienen miedo a decir. Y probablemente porque no quieren que se les vayan los miembros, las ofrendas y los diezmos disminuirán. ¿Pero qué tiene? O sea, uh-huh. Deberías de estar más preocupado con el estar enseñando buena doctrina a tu iglesia. Uh-huh. Si tienes que decir que el aborto es pecado, diga que el aborto es pecado. Si tienes que decir que la homosexualidad es pecado, di que la homosexualidad es pecado. No tengan miedo al decepcionar a la gente que nos van a decir o nos van a tachar de malas personas. ¿Adivina qué? Ya nos tachan de malas personas. O sea, no necesitas... Ajá, sí. O sea, de que digas tú de que van a decir que los cristianos son malas personas. O sea, no, es que el cristiano debe de ser buena persona y el mundo nos debe ver como buenas. ¿No? La Biblia dice claramente que el mundo nos va a odiar, nos va a aborrecer, nos va a perseguir. Exacto. Y malas personas, pues, o sea, tampoco no nos vamos a estar dejando de que el mundo esté arrebatando a los miembros de la iglesia solamente porque la iglesia misma no se ha tomado el tiempo uh-huh. para darle los recursos necesarios a las personas para que puedan tomar esa decisión. Pero... Sí, o sea, es una responsabilidad muy importante que debe tener la iglesia, la cual es un asunto primordial en la cual muchos creyentes están dejando el cristianismo. Uh-huh. Sobre todo, yo veo esto en los jóvenes, de que lo están dejando por estos tipos de temas y la iglesia. Pero hablando un poco sobre las ideologías que están hoy en día, la cultura y todo eso, creo que todo esto está filtrando para ver quién es el verdadero remanente. Porque, bueno, por ejemplo, hablando del matrimonio homosexual, ya el algoritmo ya nos va a... Hablando del matrimonio homosexual, mira... Vamos a hablar desde creadores de contenido cristiano. Dale. O sea, hay muchos creadores de contenido cristiano que no quieren tocar estos temas. ¿Por qué? Porque el algoritmo no les favorece. Uh-huh. Porque se va a provocar división dentro de sus seguidores. O porque YouTube va a enterrar su video hasta lo más bajo porque están hablando de estos temas. O les va a cerrar el canal. O les va a cerrar el canal, les va a parar la monetización. Y no tocan estos temas. Ahora, esto lo pasamos... Y vemos cómo, o sea, al final de todo el cristianismo se está quedando sin voz. Uh-huh. Y eso va reduciendo el cristianismo. Ahora, después de nosotros tenemos eso de que nos están bajando la voz. Ahora, hay muchas denominaciones cristianas que han tomado la decisión de adaptarse a la cultura. De adaptarse a esas ideologías por tener el mismo recibimiento. Y es donde ya existe una división. Hoy en día, las que consideramos denominaciones cristianas, muchas de ellas ya están aceptando el matrimonio homosexual, ya están aceptando la ideología de género. Y eso nos está separando mucho sobre, por ejemplo, los metodistas, muchos sectores de la iglesia metodista ya están aceptando el matrimonio homosexual, también algunos sectores de la iglesia luterana, algunas de la iglesia bautista también. O sea, no hay ninguna denominación que quizás ya no se haya contaminado con todo esto. Y mientras siga pasando el tiempo, mientras más siga pasando el tiempo, la verdadera iglesia se va a quedar como que, ok, nosotros vamos a guardar estos valores, okay, vamos a decirlo así, conservadores, porque así como muchos nos tachan. Sí. O nos dejamos guiar por lo que ya dice la gran mayoría, ya dice la sociedad y lo que muchas denominaciones ya están aceptando. Uh-huh. Y es donde siento que se va a reducir más el filtro de quién es la verdadera iglesia a las que no. Y es por eso que es tan importante el no dejar esa buena costumbre de regresar a la palabra.
O sea, regresar a la Biblia, la cual no cambia, la cual sus valores siguen siendo los mismos. Lo único que ha cambiado en realidad es la manera en que las personas interpretan la Biblia. Malamente muchas veces, pero en realidad si vemos la Biblia en general, si vemos todos los valores, no solamente sacar un versículo, hay muchas personas que sacan un Levítico de fuera de contexto. Tatuajes, no lo quería decir, pero ya, si nos van a quemar, que nos quemen. Yeah. Y entonces, pero en realidad si vemos así como el dibujo completo, o sea, si damos un paso atrás y vemos todo el panorama en general de lo que es la Biblia, los valores son, pero clarísimos. O sea, no hay de que como un área de error, de que probablemente... Hay cosas que sí, probablemente sí pueden ser debatidas, pero no son cosas que sean realmente principales. Muchas de esas cosas son secundarias, pero cuando nos vamos a lo que es la doctrina de la salvación y las cosas que realmente importan en la vida de un cristiano, ahí podemos ver lo que nosotros deberíamos de hacer ante la sociedad. Aunque la sociedad cambie, aunque sus valores sean diferentes, los de nosotros los cristianos en realidad no deberían de estar cambiando conforme a la sociedad, sino que deberíamos de ser la luz de la tierra y la luz de la sal de la tierra. No, hombre, bro, y la luz del mundo. Perdón, ya no he ido a la iglesia, perdón. Pero sí, deberíamos de ser ese, como tú estabas diciendo, ese remanente. Deberíamos de estar haciendo la diferencia en el mundo para que las personas, cuando en realidad sientan que, o sea, que ya no pueden hacer nada más en este mundo, que miren a esa luz, que miren a esa alternativa que de verdad que sí les va a cambiar la vida y que si lo siguen como debería de ser seguido, entonces les va a ir mejor en la vida. Sí, pero pues bueno, así es la situación actual del cristianismo. Hay muchas cosas de las cuales sí se necesita trabajar, pero yo al final cuenta veo esa manera realista de que al final de todo va a ir pasando el tiempo, el cristianismo se va quedando sin voz y los pocos creyentes, va a ser pocos creyentes los que van a seguir el cristianismo. Y así yo siento que va a ser, porque bueno, aparte del respaldo bíblico de que vamos a ser pocos, de que pocos son los que entran por la puerta estrecha. No esperemos. Me da mucha risa ahora viendo ya todo lo que hablamos. Y ¿te acuerdas de esas campañas evangelísticas de que México para Cristo, Colombia para Cristo, y esta profetizamos que esta nación será para Cristo? Herejes. No, o sea, puede que la intención haya sido buena. Sí, se entiende el sentimiento, pero, o sea, va en contrario a la Biblia, sino al contrario, el mundo nos va a aborrecer, nos va a perseguir y siempre vamos a ser como una minoría. Pues sí, pero pues es parte de nuestra creencia. Si todo fuera color de rosa, pues todo el mundo sería cristiano. Todos estaríamos bajo esta misma cosmovisión. Pero pues sí, el cristianismo viene siendo algo como, ¿cómo se dice? Como underdog. Pero así como los pequeños, pero no tanto porque somos muchos en el mundo. Sí, ¿crees que siempre ha sido así el cristianismo? O bueno, es que según las estadísticas, pues ha ido aumentando. Sí, siempre ha sido una de las religiones más importantes en el mundo, de más crecimiento y así. Pero no sé por qué siento que siempre el cristianismo ha sido como porque es que hubo un periodo de tiempo en 1900 donde el cristianismo, o sea, se desenvolvió aquí en Estados Unidos. Estados Unidos era un país cristiano, o sea, meramente cristiano, con fundamentos bíblicos, y fue en ese periodo donde fue creciendo de una manera exponencial, de que, o sea, se doblaba el número de cristianos cada año, y era un crecimiento que no podía ser ignorado. Sí. Pero ya últimamente, ya incluso en los 10, 20 años anteriores, es donde probablemente no ha estado disminuyendo, pero... La influencia del cristianismo ya no ha sido... exacto, sí, ya el cristianismo aparte ya se ve como los enemigos de las personas, y es algo de que estamos viendo y que es evidente. Y que como estaba diciendo, a lo mejor no está disminuyendo, pero ya como que no ha estado creciendo de la manera que estaba creciendo anteriormente.
Y el poco crecimiento que se ha dado ya, como le estaba comentando al principio del podcast, es de que ya los padres que tienen hijos y todo eso, y con esto también conlleva lo que es la falta de doctrina, la falta de doctrina, sí, el poco evangelismo que se tiene. El evangelismo correcto. El evangelismo correcto. Porque muchas veces se evangeliza dando unas promesas que no pueden ser cumplidas. Y al final un evangelismo correcto un evangelismo falso va a traer creyentes falsos. Exactamente. Y eso ha repercutido mucho dentro del cristianismo. Creo que hablo más por la iglesia de aquí de Occidente, pero a veces siento que el cristianismo está fundamentado en el contexto en el que nosotros estamos hablando. Creo que el cristianismo está más fundamentado en emociones más que en convicciones. No sé, a veces lo que me he puesto a pensar de que a veces somos tan moldeables por la cultura, por la sociedad, o vivimos un cristianismo de que dependiendo de cómo me sientas. Emocionalista. Emocionalista. Y es que no te tienes que ir tan lejos. Ve por lo general, no en nuestra iglesia, pero a un servicio de jóvenes, lo que estás viendo no es un gran aumento en lo que son las emociones, la música, las luces, el humo, y que necesariamente no tienen algo mal detrás de ello, pero la manera en que lo implementan muchas veces es tratando de, pues, mover tus emociones de tal manera de que empieces a llorar, lo cual, o sea, sí, cuando hay derramamiento del espíritu, o sea, sí se puede, pero tampoco, cuando llegas al punto de que ya lo quieres forzar en tus miembros, y ahí es donde probablemente ya se ve que estás manipulando las emociones de los jóvenes. Y muchas veces cuando los jóvenes ya, o sea, son expuestos a este tipo de experiencias y empiezan a caminar una vida cristiana y empiezan a leer doctrina, entonces ahí es donde se les hace un poco aburrido porque, no estoy sintiendo lo que sentí en la iglesia cuando la música estaba a todo dar y todo esto, y estoy leyendo la Biblia ahorita en mi sala y pues no me estoy durmiendo, y como ya con esa comparación ya pues empieza como ese decaimiento de su fe, y ya empiezan a dejar de asistir a la iglesia, y ahí es donde ya con toda la influencia que viene en las plataformas sociales, en la televisión, en los shows, las películas, todo este contenido que consumimos, pues lentamente ya nos está alejando de lo que realmente es la doctrina sana, la doctrina que te hace permanecer en la fe. Sí, pues sí. Creo eso de que también de que los medios sociales y todo eso influencian mucho, y las emociones va a terminar un cristianismo fundamentado en emociones va a caer, pero en cambio un cristianismo forzado en convicciones, no importa cuántas veces te caigas, te vas a levantar. Aleluya, amén. Recíbanlo. Ya pero bueno, había un dicho sobre las emociones y convicciones. A ver si me acuerdo. Creo que hasta lo dije en una prédica. Espérame. Ok. Las creencias, lo que tú crees es lo que tú sostienes. Pero las convicciones es lo que te sostiene a ti. Vámonos. No me acuerdo dónde lo leí. Apúntenlo. Es de Chuy. Tú agarra el crédito, man. Chuy 13 de septiembre, su cumpleaños 2021. Tú vino con revelación. Ya, sí, o sea, bueno, podemos resumirlo en eso. Ah, bien, ya. La razón por la cual el cristianismo está en decaimiento, la razón por la cual muchos feligreses están dejando el cristianismo, la razón por la cual está en esta situación es por la falta de convicción. Ahí está. Y lo que atrae una convicción es una correcta interpretación de las escrituras, enseñanza de la doctrina bíblica. Ya, lo resolvimos. Ya está, lo resumimos. Ya lo resolvimos. Lo prometimos. Ya está, porque lo íbamos a resolver y lo resolvimos. Ahí está, ya, con eso. Está, de nada, mundo cristiano. No es cierto, nada más nuestro punto de vista. Pero bueno, con eso terminamos el podcast del día de hoy. Esperemos que tengan un buen principio de semana. ¿Principio de fin de semana? Sí, ya. ¿Es lunes? Inicio. Perdón. Ya tienes sueño, es vámonos, porque ya tienes sueño. Es que mi español está un poco... Sí, es tu primer idioma.
Mucho inglés, pero el nopal en la cara. Sí, nada. Bueno, esperemos que tengan un buen lunes. Si nos ves el lunes, si nos ves cualquier otro día, esperemos que tengas un excelente día. Gracias por estar con nosotros una semana más y esperamos que este episodio haya sido de bendición. Claro que sí. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. ¡Vámonos!